¿Qué tal, estimados televidentes? Un placer saludarles en este programa que lo podemos decir porque los hechos nos respaldan, que va en ascenso. Y antes que vanagloriarnos de ello, les agradecemos a ustedes porque nos están favoreciendo, nos están siguiendo y eso nos estimula a mejorar y a seguir respondiendo para ustedes. Así que estamos ya en Crónicas de ayer y hoy, tocando temas que son de la historia, pero también que están relacionados con una actualidad palpitante y que nos ayuden también para saber dónde estamos y hacia dónde podemos ir, que ese es al fin de cuentas uno de las finalidades de la historia, entenderla para mejorar. Como siempre, presento a mis invitados, mis invitados son los titulares del programa. El invitado soy yo, por amor de Dios. Juan José Silva, investigador histórico. No Buenas te había tardes, dicho ¿cómo así, están? pero te lo digo porque te lo mereces y porque debe Gracias, ser así. maestro. Qué gusto Gracias. tenerte aquí con nosotros. Es un honor estar aquí de nuevo, bueno, en pues, esta tarde. Maestro, ¿cómo estás, mi querido Mi estimado Ángel, pues qué gusto saludarte. Qué gusto estar aquí de nuevo y verdaderamente nos han llamado, nos han mandado correos electrónicos en el Facebook, mensajes, muy contentos y a seguirle en esto que nos gusta. Leonardo Martínez Hernández también, qué gusto Maestro, saludarte, mi querido Leonardo. Qué bueno, yo ¿cómo estás? Siempre súper emocionado de estar aquí. Es una situación muy importante para mí estar aquí compartiendo y platicarles. Ya tenemos más de 300 seguidores en la página de Facebook en casi un mes. Entonces va avanzando y a mí me hablan también personas, me dicen, pero el Facebook también me da indicadores. Entonces, bueno, pues a seguir echando ganas, ¿no? Y a que esto camine. Dos presencias gratas van a enriquecer este programa un momento más para que estén aquí con nosotros, muy relacionadas por supuesto con nuestra historia y también, como decía, con el presente. Pero ya entramos en materia, no sin antes poner a la disposición de ustedes los teléfonos, las redes sociales, el medio que ustedes prefieran de estos modernos, de los tradicionales, que ya el teléfono viene siendo quizá un medio arcaico, pero bueno, el teléfono igual funciona. Natural, pero igual ahorita ustedes háganlo por cualquier medio, hasta un telegrama se vale por ahí, que vayan a poner el correo, está ahí, ya daremos la dirección ahorita donde está el correo para que vayan a poner un telegrama. Bien, vamos a entrar rápidamente ya en materia. Si nos están viendo en cualquier reunión por ahí, en cualquier bar, iglesia, escuela, restaurante, donde se reúne ahorita la gente a comer, bueno, pues nosotros vamos a ponerle la charla de sobremesa para que ustedes coman sabroso de veras. Vamos a entrar ya en términos de materia. Resulta que un 27 de septiembre de 1821 conmemoramos o recordamos el aniversario de la consumación de la independencia de México. ¿Qué pasa ahí? El ejército trigarante hace su entrada triunfal en la Ciudad de México. Se celebra con bandera a toda asta. El mismo día, pero del año de 1783, nace Agustín de Iturbide en Valladolid, hoy Morelia, consumador de la independencia y primer emperador de México. Antes de que entre en materia, yo le decía a alguien que nos platicaba, con el que platicábamos de esto, que Valladolid, hubo un tiempo en que se llamó Valladolid hoy Morelia. Así las es, dos cosas. así es, ya, claro. Adelante con lo que ustedes están diciendo. Venga el tema, Maestro. Bueno, pues 27 de septiembre de consumación de nuestra independencia, que hasta el año de 1861 era la principal fiesta patria, pero luego, después de que se vinieron los problemas entre liberales y los conservadores, que los liberales ganan, la borran del santoral patriótico. Incluso Iturbide aparece en el himno nacional mexicano. Era el gran personaje de la guerra de la independencia. Claro, todo esto de la consumación tiene su miga porque hay un grupo de notables, personas ricas incluso, obispos que se reúnen en México en un templo que se llama La Profesa y los reúne una mujer, Ángel. Muy interesante, algún día platicaremos de ello. La Güera Rodríguez. Que la Güera Rodríguez no aparece como heroína nuestra, es una heroína de la independencia. Pero ella tenía ciertos avatares con Agustín de Iturbide, como los tuvo con otros hombres. Entonces ella reúne a estas gentes y deciden que hay que consumar la independencia. Entonces ella propone lógicamente a Agustín de Iturbide y forma el ejército trigarante y va convenciendo a los demás jefes insurgentes y realistas que se unan a esto para que se consuma la independencia. Sería muy largo platicar todos estos hechos, pero ya para el 26 de septiembre ya está listo el ejército trigarante para entrar a la Ciudad de México. Sin embargo, dice Iturbide, no señores, hasta mañana. Pues ¿por qué hasta mañana? Porque mañana cumplo años. Entonces, el 27 de septiembre, como tú bien lo dijiste ahorita, celebramos la consumación de la independencia y el cumpleaños de Agustín de Iturbide. No nada más Porfirio Díaz. Qué chulada. También Iturbide
hace esta propuesta. Entonces, ahí es interesante porque en el tiempo que estuve trabajando en el archivo de Monterrey, de hecho ahorita vimos ahí la imagen de un documento, hay una como una descripción de la entrada triunfal de Iturbide a la Ciudad de México, en donde hablan de que iba en un caballo tordillo, con unas botas dragonas, el caballo que se lo había regalado el conde de Regla. Entonces, es una muy romántica descripción de la entrada. Yo no quiero pensar, o quiero pensarlo más bien dicho, que un regio, no sé, como usted, como Juanjo, como yo, como el maestro, estuvieron ahí, presenciando la entrada triunfal de Iturbide y se dieron el tiempo de redactar. Un cronista. Un cronista de honorario de aquella época redactó la entrada. Oye, Leo, y sí dice que movió la logística del desfile por otra calle para pasar por el balcón de la Güera Rodríguez. No, pero habla de que se encontró a su padre en el desfile, se bajó del caballo, se arrodilló ante él y el padre le dijo que fuera responsable con el gran cargo que le estaba dando la población, porque si no Dios se lo iba a reclamar. Bueno, pues entonces la otra bajada del caballo fue con la Güera Rodríguez, y según las crónicas se le quita una pluma a su sombrero y se lo entrega a la Güera, aunque alguien más dice no fue pluma, fue un beso que le dio a la muchacha aquella, que además de inteligente era muy guapa. Sé que por ahí he escuchado la versión de que en la iglesia La Profesa, entrando a mano izquierda, sí, hay una virgen. Exactamente. El rostro es la de la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez, aunque algunos historiadores ahora dicen que es la hija. Sea cual fuera, las dos eran inteligentes y bellas mujeres de su tiempo. Personajes que algún día ya hablaremos a más profundidad, porque aquí se nos va todo el programa hablando de la Güera. Emparentada con Humboldt y con... Bueno, entre los avatares, ¿sabes también quién tuvo? Un jovencísimo, sí. Simón Bolívar. Sí. De los libertadores de Sudamérica. No está emparentada con Humboldt, ella lo acompañó y le enseñó las cosas. Le enseñó. Aclarar ahora, las cosas del mundo. Maravilloso, claro, estaría el hecho de que si esto está comprobado, cualquiera que vaya a La Profesa y se encuentre con esa virgen que está ahí en el altar, puede fijarse en el rostro. Estamos partiendo de que esto sea cierto, y va a encontrar el rostro de la Güera Rodríguez o de su hija. Y ella vivía enfrente de La Profesa, además. Claro. Nomás cruzó la calle. Y luego lo que dice Silva también, que también le enseñó cosas de la vida a Simón Bolívar a los 16 años. Aquí estuvo Simón Bolívar y ella lo acompañó a que conociera la ciudad y que conociera cosas de la vida. Ahí lo dejamos mejor. Simón Bolívar, La Profesa, Simón Bolívar y... Bueno, centro histórico de la Ciudad de México. Madero e Isabel la Católica. Madero e Isabel la Católica. Madero e Isabel la Católica. Sí, claro. Está en contraesquina del Estanquillo de Carlos Monsiváis, del Museo del Estanquillo. Hermosísimo Museo del Estanquillo. Ahorita Leo mencionó al conde de Regla. Hay que hacer mención de que por lo menos 5 nobles de la parte de la nobleza mexicana están entre los firmantes del Acta de Independencia. Nunca hay que olvidar eso. Inclusive varios clérigos fueron miembros de la nobleza que están ahí. Vamos, todo esto es episodios, compañeros, entonces vamos a dejar para siguientes ponencias. Vamos a ir otra parte que nos informa que el 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia de México, un día después de la consumación del movimiento independencista, bueno, lo que ustedes estaban de alguna manera afirmando, pero querrán ampliar el tema. Sí, mira, en esto, Ángel, es muy interesante porque mucho tiempo en la historia mexicana, como Iturbide fue emperador y lo sacaron del santoral patriótico, se nos vendió la idea de que Vicente Guerrero fue el consumador de la independencia, y tal cosa no es así, es Agustín de Iturbide. E incluso, no sé, Silva, si recuerdas, se me hace que no viene la firma de Vicente Guerrero no viene. De independencia. No viene. Incluso ahorita también acaban de pasar una imagen ahí donde el famoso abrazo de Acatempan, donde se une las fuerzas rebeldes de Vicente Guerrero con Iturbide, pero yo lo pongo en duda, la existencia de ese hecho, porque al ejército de Guerrero le decían los pintos, tenían más del pinto. Y tú te imaginas con los prejuicios raciales de aquella época ir a abrazarse con una persona con mal del pinto. Yo lo pongo en duda. Además, he seguido la trayectoria de ambos ejércitos y yo no veo dónde se unen, pero es uno de los episodios que nos relataban allá de pequeños y nos emocionaban los maestros con aquellas historias de aquellos relatos. Claro. Carlos Monsiváis decía, refiriéndose a la historia de México, que tendrá tanto o más éxito en la medida en que sea convertida en cuestiones dramáticas. Y ponía lo clásico de decir, va mi espada en prenda
Y estaba pensando ahorita en Vicente Guerrero y su Así padre es. diciéndole, retírate, la patria es primero, y como que eso... O aquel rey que decía, mi trono por un caballo. ¿Te acuerdas? En la batalla de Asinque, Bueno, aquel, como que ese tipo de cosas aquel rey teatrales, británico. dramáticas, Ujú. se nos queda, ¿no? Silva, y un cronista ahí, y dijo, va mi espada en pleno combate. Bueno, puntos suspensivos ¿Cómo mejor dijo, para señor? ¿Cómo dijo? Ese no desacralizar nuestra historia. Claro, bueno. ¿Y sabes está por qué se dieron el abrazo? Porque en 1816, en el puerto de Guayaquil, en la provincia de la Capitanía de Quito, se dan el abrazo Simón Bolívar, libertador de la Nueva Granada y de la Gran Colombia, con don Antonio José de Sucre, que venía encabezando al Ejército del Sur, y allá en Guayaquil se dan el abrazo, 1816. Y quiero pensar que fue emulando. emulando, sí emulando. es. sea, que Pero les sirvió puede ser más bien una invención. Bueno, ahí lo dejamos para no. No, Muy no bien, meternos en pasemos al profundidades. 30 de septiembre de 1756, cuando nace en Valladolid, hoy Morelia, el prócer de la independencia José María Morelos y Pavón, y se celebra con bandera a toda hasta aquí. Sí. Muchas personas dicen que el verdadero interesado en que hubiera una real independencia en México o en la Nueva España le da un marco jurídico al movimiento con la Constitución de Apatzingán 1814 y con el Congreso de Chilpancingo, donde se asegura, el maestro Oscar Támez nos platica que efectivamente José María Morelos y Pavón estuvo como diputado por la provincia del Nuevo Reino de León, ¿no? Que ni la conocía seguramente, no creo que haya venido para acá, pero él se autonombra diputado en ese congreso por el Nuevo Reino de León, ¿no? Muy interesante. Sabes que pertenece a esa casta de clérigos que a lo largo de la historia han sido grandes guerreros. De hecho, hay una frase apócrifa que se le atribuye a la paternidad a Napoleón I, que dijo, si tuviera 10 Morelos, conquistaría el mundo. Es apócrifa, no tenemos bases históricas, No hay nada escrito. pero eso quiere decir que el eco de sus victorias contra el ejército realista había hecho eco en aquella Europa, también deslumbrada por las grandes victorias de Porque Napoleón. también otras crónicas dicen que con cinco que tuviera, otras que con 12, y ahí se van, ¿no? La realidad es que Morelos dejó constancia de ser un buen organizador militar, porque al principio, cuando Hidalgo y compañía, Allende, Abasolo, Aldama y demás, se suman, dicen los historiadores, hasta 150,000 personas. ¿Tú te imaginas para controlar esa muchedumbre más amorfa, muy difícil? Entonces Morelos, viendo aquello, organiza el ejército insurgente. Ya no quiere tanta gente, no, bien organizada, que vaya a combatir verdaderamente. Ahí está el genio militar de Morelos, pero además es un pensador social. Eso te iba a decir, que es importante. Yo recuerdo haber leído o releído la parte interior del monumento a Morelos, que está en Janitzio, y conmueve la manera de dirigirse, de sentirla, de ver la patria. El siervo de la nación. Pensé en Ramón López Velarde, pensé en México, creo en ti, del Bate López Méndez, lo que nos enseñaron de pronto como recitación, Sí. pero que está hablando de veras de valores, de identidad. Por De medio hecho, de hay los una sentimientos de la compilación que nación. recientemente se hizo de todos sus escritos. El Congreso de la Unión hizo una compilación. Ahí lo que deja constancia de lo que ustedes nos platican es los sentimientos de la nación, donde Ese es habla eso, de un los sentimientos de la desmedido nación. interés por separar a la Nueva España de España, cuando Hidalgo no era tanto su interés. El padrecito quería otra cosa. Claro. El padrecito quería que su raza criolla controlara a la Nueva España y los españoles salieran. No. Morelos quiere que los mestizos y todas las castas controlen el gobierno acá, ¿no? Vamos a tomarnos una pausa, ¿les parece, estimados televidentes? Estamos en Crónicas de Ayer y Hoy. Comuníquense con nosotros, entren a la plática, comenten con nosotros, desdíganos, refuércenos, corríjanos, oriéntenos, en fin, la historia la vamos haciendo entre todos. Pausa. Bien, estimados televidentes, cortesía del Archivo General del Estado, he aquí que tenemos una quinteta de libros que tienen que ver con la historia, Sociedad, Milicia y Política en Nuevo León, siglos XVIII y XIX,
La invención de la identidad de Nuevo León, siglo XIX, El espejo indiscreto de Fray Servando Teresa de Mier, Guerra y frontera, el ejercicio del norte entre 1855 y 1858, de Luis Alberto García, me estoy saltando los autores simplemente por ser breve, La Constitución del 1857 en el noreste mexicano, Artemio Benavides, descanse en paz muy recientemente, Hinojosa y Pedro Torres Estrada. 5 libros, ¿qué hacemos con ellos, mi querido Leo? Pues, ¿cómo ven si hacemos unas preguntitas en función del tema que vamos a dar hoy? Una pregunta, Leo. Una preguntita. pregunta. Y no importa los que la contesten, ¿eh? Hay libros suficientes. Si la contestan 20, cada quien se va a llevar 3 libros. Que escojan 3 de los 5. Sí. Caray, entonces será una pregunta... Dígale usted, diga. No, Pues, tampoco. Póngasela fácil. sencillita, Sí. para no... Pues no sé, a lo mejor mujeres importantes que participaron en la batalla de Monterrey. Ándele. Hay 2 conocidas y una desconocida, que al menos no se tiene el nombre. Entonces, Con 2 que nos digan. con 2 que nos digan, ahí están los números, 2020. 25-3. A 2020, 28865. Y ahí es nada más por llamada, nos hacen el papelito aquí como estos y aquí nos dan la respuesta, ¿no? Entonces, anímense, participen, que se vea que les interesa la lectura. Hay muchos libros, el maestro Dr. Jaime tiene para aventar para arriba y para aventar para abajo, entonces pues aprovechen, ¿no? Es una buena forma de obtener. Si dicen si nos informan el nombre de la desconocida, le añadimos un libro más. No, le damos toda la biblioteca, caray. Le damos el Ese archivo. tiene otro Si lo mérito. descubren, excelente, No, ¿no? Pero bueno, Llamadas que agradecemos en todo lo que valen. Elena Valdés de la Linda Vista, saludos al programa que debe durar 2 horas. Tiene usted razón, fíjese, Sí, tiene sí. usted razón, el público manda, ¿qué hacemos? Vox Populi. Rolando Cortina del Centro, supe que hace 20 años le pusieron el nombre a una calle en honor de un señor que fue empleado municipal y trabajó cerca de 35 años sin faltar un solo día. Miguel Nieto. No, pero no hace 20 años, se fue mucho bueno, tiempo, no, sí, Miguel recién, Nieto es de- recién a su muerte, Bueno. pero no, trabajó Miguel Nieto fácilmente, casi 50 años. De hecho, murió en su silla. Y murió ¿no? ahí en el escritorio, Miguel Nieto. eterno Miguel Nieto. secretario del Ayuntamiento de Monterrey. Le tocó la intervención norteamericana. Ah, claro. Sí, Él sí, lo sí. vio, y la de francesa también, Sí, bueno, en sí. determinado momento. Mira todo lo que vino a evocar Rolando Cortina. Felicidades, Rolando. Ahí está ya Ahí está. contestada con creces, creo, tu pregunta. Qué bueno. Bueno, seguimos con efemérides locales. 26 de septiembre de 1611 se registra la primera inundación en la ciudad de Monterrey, arrasando con todas las viviendas existentes y las casas reales, obligando el traslado de la ciudad a la parte alta, a la zona de la Plaza Zaragoza. Mencionaban las crónicas, dicen, un gran culebrón cayó en esos aciagos días. Un gran culebrón era una de esas lluvias tremendas de verano, intensas pero breves, pero que arrasan con todo. Y eso fue lo que obligó a los escasos pobladores de la metropolitana Monterrey de mover el emplazamiento original hacia donde actualmente está, lo que es la Plaza Zaragoza, al poniente las Casas Reales, al oriente la Catedral Metropolitana. Y ahí Entre destacar otras cosas. Ahí fue donde se dice que el acta de fundación sufrió muchos desperfectos por esa gran inundación. En el libro El muy ilustre ayuntamiento del maestro Israel Cavazos narra cómo todo el archivo fue dañado por el agua, ¿no? El archivo que hasta aquel entonces se tenía actas de cabildo, y de hecho, pues sí, las actas de cabildo en el archivo municipal tienen muchos rastros de humedad en función de esa gran inundación. Sí, ¿no? mira, Ángel, la realidad es que no llegaban a un centenar de personas las que vivían en Monterrey. Las casas eran muy endebles, hechas de palos, de carrizos, con lodo, eran casi unas chozas. Y fíjate tú, nada más, yo siempre he dicho, imagínate aquella cañada, quítale todos los edificios que hay ahí. Tú vas en la calle Padre Mier y ves que hay un barranco, es una subida. Ahí está el ojo de agua de Santa Lucía, en que era la alberca Monterrey, el ojo de ¿verdad? agua grande. El ojo de agua grande. Y donde estaba emplazada la pomposamente llamada ciudad de Nuestra Señora Monterrey, donde está la iglesia del Sagrado Corazón, Sagrado Palacio de Corazón. Gobierno, un periódico que está por ahí muy importante, la ciudad. Claro, no Al vivían norte. pegados, al norte. Entonces se viene esa cañada que viene del barrio del Mediterráneo, desde acá de Venustiano Carranza, que baja las aguas también del Obispado, pero además había un lugar, a ver si Silva me recuerda, el Rincón del Diablo, El algo Rincón así, del Diablo. que ahí pegaban las aguas y las desviaba y entraban por la colonia, lo que es hoy la colonia Mirador. Ajá. Entonces aquello se puso, como dicen en los pueblos, de a peso. Y hubo que cambiar la ciudad hacia esta parte, La parte alta. de arriba, y
Este fue la inundación de 1611. La primera registrada en documentos, Así es. porque seguramente hubo muchas anteriormente, Así pero la primera registrada en documentos del Ayuntamiento de Monterrey. Exactamente. ¿Sabes que ese peñasco del Rincón del Diablo causó mucho desgracias hasta que no fue volado con explosivos en el verano de 1950, durante la expansión o durante la canalización del río. del plan del río Santa Catarina? Pero eran unas enormes crestones de roca. Pero imagínate, durante 300 años causó mucha muerte y destrucción, hasta que unos benditos kilos de dinamita Terminaron lo con el deshicieron. La que comentaban la rodilla, ¿no? La rodilla del del La diablo o el rodilla, rincón del la diablo. escarpa del diablo. Sí, Rincón tenía No, del no Diablo. confundir con el barrio o el ese es- Rincón no, del no, Diablo, no, que ese está es acá otro. por Esa la es zona otra de las cosa. tenerías. Sí, es otra cosa. Este es el verdadero Rincón del Diablo. Y ocurre también que un 30 de septiembre, pero de 1880, nace en San Pedro Garza García Jerónimo Siller, gobernador interino de Nuevo León, del 16 de octubre de 1925 al 4 de octubre de 1927. Fíjate qué interesante cómo llega Jerónimo Siller al poder. Estaba el general Porfirio G. González y que traía el estado revuelto porque además maltrataba a sus opositores. Incluso se dice que mandó matar a 2 diputados locales, entre ellos al sabinense Antonio Solís, que era un diputado de oposición. Entonces, ocupa la siguiente legislatura precisamente el hermano de Antonio Solís, Ambrosio Solís, y protestan los diputados porque ya no aguantaban a Porfirio G. González, general obregonista además, y a punta de pistola, Ángel, de ahí donde está la antigua sede del Palacio Legislativo, donde sesionan los diputados, ahí en el Palacio Cantera Rosa, a punta de pistola van y sacan a Porfirio G. González en una balazora terrible, matan a algunos y demás, y tiene que abandonar el poder Porfirio G. González, y los diputados aprueban que llegue Jerónimo Siller, que era un pequeño industrial, tenía un taller de fundición, y no hace mal gobierno, aunque tiene muchos problemas también luego, pero es un personaje interesante Jerónimo Siller. Bueno, para lo que continúa nuestro programa vamos a estar enriquecidos por 2 presencias vivas, pero de 1846, 48, por ahí así, porque los pedimos ahorita los actas de nacimiento y como que tenían ciertas dudas. No se acordaban. No se acordaban bien. Es que ya pero, tanto año ya. Pues sí, ya tanto. 170, Tanto casi año nada. de vida, pues no, sí. no los sí. trajo el tío Lalo, ¿cómo se llama? Pues es que Tío Lolo. Tío Lolo. Nuestro Lalo. platicamos leyendas, con él no, platicamos con él, hablé yo personalmente con él y le dije que si podía hacer un contacto al más allá, desde el más acá, y me dijo que encantado, y pues nos consiguió a dos personajes que vivieron la batalla de Monterrey, que estuvieron ahí. Entonces, pues ahorita no se asusten, son reales entre comillas, y aquí nos van a acompañar, aquí van a estar cuidándonos de cualquier intervención. Esto será luego de que nos tomemos una pequeña pausa, recordándole que están a sus órdenes nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, síganse comunicándose con nosotros. Ahora tienen también la alternativa, el aliento, el estímulo de hacerse de 1, de 2 o de 3 libros que regala el Archivo General del Estado. Gracias, bueno, pues a eso nos podemos acercar a la lectura y nos podemos acercar a la historia y la podemos hacer nuestra. Pausa y ya tenemos aquí a 2 personajes que vienen desde el más allá, como Al dice más él, acá. hasta el más acá. Pues ya tenemos en otro lugar de nuestro polivalente estudio a Leonardo Hernández, que justamente va a platicar con estos personajes que yo los veo, por fortuna creo que los ha tratado bien el tiempo, no les hicieron mella las inundaciones y aquí están con nosotros. Leo, tuyo el micrófono, tuya la palabra, tuya la voz, tuya la presencia. Gracias. Estamos aquí en Crónicas de ayer y hoy con nuestros amigos del más allá, que estamos platicando ahorita en la mesa, el capitán Juan Servín y un soldado que representa a todos los caídos durante la batalla de Monterrey. Entonces empezamos con el capitán Juan Servín. Nos gustaría, capitán, que nos platicara quién es usted y cuál fue su labor durante esta batalla, ¿no? Ya que lo tenemos aquí, pues aprovecharlo, ¿no? Sí, cómo no.
Mire, mi función es ser el capitán del arma de artillería del ejército mexicano. Yo estuve apostado en el Fortín de las Tenerías en el primer día de la batalla, el 21 de septiembre, la mañana en que por el lado de San Jerónimo atacaron allá los lanceros de Jalisco, el cual viene aquí mi compañero representando un regimiento de caballería, el 6º de caballería. Yo pertenecía al 3er regimiento ligero del ejército mexicano. Ahí veíamos cómo nos atacaron los gringos, una acción disuasiva para distraer el ataque o distractiva, que resultó ser un topetón muy fuerte en el cual cayeron muchos americanos, y por eso estábamos nosotros sorprendidos de la respuesta, cómo venían ellos directamente a la boca de los cañones que teníamos ahí. Entonces, en una de esas, por el armamento que ellos tenían más preciso y de mayor alcance, pues se fueron acercando, y pues ahí pues yo recibí una herida de bala, y después a las 4 o 5 horas en la tarde, pues ahí en la Casa de las Tenerías es donde mi personaje ahí falleció, ¿verdad? Pues yo quise hacer esta remembranza como una cuartelera, como un niño héroe, para hacer y demostrar que con esto de la historia viva, aquí en Monterrey hubo héroes, y por eso, no porque yo ya tenía que usar como capitán un chacó o un kepi. Excelente, no, pues una destacada participación entonces del capitán Juan Servín. Nos gustaría ahora nos platicara en la vida actual cuál es su nombre y a qué se dedica, ¿no? No, mi nombre es Carlos Gerardo González Andrade, y pues pues yo me he apasionado mucho de que Juan José Silva, al verlo cómo contaba la historia, me acerqué al grupo de amigos de la Batalla de Monterrey. Estamos difundiendo esta historia realmente para que no sea olvidada, y que pues el eslogan que tenemos nosotros es hacer que las cosas ocurran, hacer que las cosas sucedan, y nuestro lema es historia, reconciliación y legado, que realmente lo que necesitamos es más unión, rescatar la historia, y el tejido social es una de las formas de hacer historia también. No, y se está haciendo, se está logrando. Entonces acá tenemos a uno de los soldados participantes también en la batalla de Monterrey, viene representando al 6º regimiento de caballería. Entonces, ¿qué nos puedes decir, compañero? Bueno, particularmente escogí el 6º regimiento de caballería, que apoyó no solo durante la batalla de Monterrey, sino a lo largo de toda la intervención. Ellos, como lo menciono, montaban a caballo, tenían una lanza, tenían un sable también, eran sus armas que utilizaban. Y bueno, el anonimato es para representar a todos aquellos que cayeron y que aún no se conoce su nombre. Mucha gente que tenía poco de haber sido reclutada, y que pues efectivamente aún no se recuerda un nombre en particular, pero que todos participaron y dieron su vida y su sangre por nuestro país. Tú representas a todos tus compañeros que en aquel tiempo estuvieron al frente de batalla y bueno, lograron defender con agallas la ciudad de Monterrey, ¿no? Sí, efectivamente, aquellos que no tienen a lo mejor algún nombre establecido, pero que a lo largo de toda esta guerra de intervención, estos 2 años, largos años de lucha, pues estuvieron defendiendo al país, como te comento, y pues particularmente aquí en Monterrey, al estado y a la ciudad. Excelente, entonces ya en la vida real actual, dame tus datos, no sé, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Jesús Alvarado Mancera, soy estudiante del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, pues me integré aproximadamente hace 6 meses al grupo Historia de Amigos de la Batalla de Monterrey, los cuales pues me gusta mucho cómo difunden la historia, que es más que nada sacarla de los libros, que no sea solamente eso, sino llevarlo a una representación para que la gente conozca más de la historia. Creo que eso es lo importante, que estamos rescatando la historia de manera diferente desde el punto de vista pedagógico. Veíamos al teniente coronel Ricardo Raúl Parmerín hace días en una reunión que tuvimos en un restaurante de la ciudad. Un niño se acerca y le pide fotos y le pide el gorrito y toda la cosa. Entonces estamos motivando, ¿no? Se está motivando a la gente a que participe. Entonces yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Los invito a que se queden a resguardarnos por si alguien nos ataca. Pues aquí estén listos. Y bueno, regresamos a la mesa con el maestro Ángel y nuestros compañeros, ¿no? Muy bien.
Bueno, pues ahí los estábamos viendo. Yo quisiera pedirle a Juan José Silva que bueno, que todo esto forma parte de una representación, de una Así es. recreación que se hace de esto. Hay unas conmovedoras palabras, dice, en la tumba del soldado desconocido en París: desconocido para todos, menos para el Señor, menos para Dios. Entonces, gracias a la labor que está haciendo Carlos y Jesús y otro grupo de amantes de la historia, la hemos sacado de la oscuridad, la hemos sacado de ese abandono en que nos tenían. Y como ellos comentan, en ese momento se derrochó valor, se derrochó un patriotismo innegable, pero que afortunadamente los últimos 10 años poco a poco hemos estado desentrañando o hemos estado divulgando los hechos heroicos de todas estas tropas y soldados, pero inclusive las milicias regiomontanas que estuvieron integrados por ciudadanos de Monterrey. Inclusive se dice que 15 de los seminaristas se acercan al comandante don Pedro de Ampudia a pedirle, a solicitar rifles. No lo sabía, pero se les dio una pala y se les destinó a construir fortificaciones. Sí, yo creo que Ángel, aquí lo más importante es destacar la labor que ha hecho esta organización, los amigos de la Batalla de Monterrey, Ahmed Baltier, Pablo Ramos y muchos otros seguidores que verdaderamente han puesto este hecho histórico en el ceremonial cívico de Nuevo León, que no estaba borrado de la historia, y es una de las batallas más importantes que se dio durante la invasión americana. Incluso tú la comparas, bueno, la comparábamos aquí en anteriores ediciones de este programa, bueno, con la gesta de los niños héroes del bosque de Chapultepec, y ustedes la sitúan en un lugar preponderante. Inclusive con la del 5 de mayo, por su valor, o más bien, por el número de efectivos empeñados de todas las armas, artillería, caballería, infantería, pero también por el valor y también por el derroche de coraje y de energía que ambos bandos desempeñaron en esos 4 días con sus 4 noches. Recordemos un poco cómo se realiza esto, cuándo, dónde, por qué y para qué. Esto tiene como contexto previo este expansionismo norteamericano, ¿no? Ya desde su nacimiento Estados Unidos está buscando hacia dónde emigrar, hacia dónde acaparar. Entonces, los primeros territorios, si mal no recuerdo, es la Florida y Oregón, que se compran a Francia y España. La Florida y Luisiana. Luisiana. A España y a Francia. Sí. Así es. Y bueno, de ahí sigue el movimiento expansionista. Ya desde antes de la independencia de México, Estados Unidos volteó a ver territorios como California, Nuevo México, Arizona y Texas. De hecho, hay un interés de comprar el territorio tejano, no se da. Y bueno, empiezan a decir, bueno, con la agravante de la famosa línea limítrofe, que unos dicen que es el río Bravo, otros dicen que es el río Nueces, y ahí empieza el conflicto, ¿no? De manera global. Y hay datos interesantes, por ejemplo, Monterrey fue la primera ciudad atacada por los Estados Unidos a nivel mundial. Su primer guerra internacional de Estados Unidos fue contra México, y la primera ciudad atacada de manera directa fue Monterrey, ¿no? No, fue la segunda invasión. Fue la segunda intervención extranjera. La primera fue la invasión al Canadá, que era propiedad de su antigua ama, o de su antigua madre patria, que era Inglaterra. Eso fue en 1812. Pero toda la génesis es con la doctrina Monroe, del presidente James A. Monroe, que allá por 1809 decreta que América para los americanos. Pero en cierta forma, no para todos no para todos los hispanoamericanos, sino para los americanos. Claro. Y entonces ahí está la ¿no? génesis. Sí. Los americanos son ellos. Así es. Y es ahí donde mucha gente dice, oye, espérame, latinoamericanos y americanos, los europeos no son latinoeuropeos ni nada de eso. O sea, aquí se hace esa división. Y luego todavía América del Norte, Centroamérica y América del Sur. O sea, el trasfondo de esta guerra es económico. Decían los historiadores marxistas allá en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, es el imperialismo territorial norteamericano. Era necesario agarrar territorios para explotar los recursos naturales. Ya había nociones de que había petróleo, ya se usaba el petróleo para algunas cosas, y había nociones de que había oro en California. Entonces, esto tiene un trasfondo completamente económico, Ángel, y vienen a darse estos combates que aquí en Monterrey, como dijeron los compañeros, fueron feroces, terribles, y que verdaderamente, pues bueno, yo quisiera que nos dieran algunos detalles también ellos, que también también que lo manejan, ¿sí? Destacar la A ver, participación. lo van a hacer luego de un respiro para que sí, organicen claro. un poquito sus pensamientos. Hay mucho que aportar sobre esto. Entonces tómense por favor un respiro. Ustedes no, estimados televidentes, ustedes no descansen, ustedes piensen, estén con nosotros, convivan, coman, tomen sus alimentos, lo que sean, pero manténganse con nosotros y comuníquense mientras nos tomamos una pausa.
A ver, voy a decirlo, bueno, caray, bueno, tenemos una llamada de mi querida Blanquita de la Biblioteca del Museo de Historia Mexicana, una mujer inteligentísima que se prodiga en la historia, que les manda a felicitar. Muchas Saludos, gracias, Blanca. Cuando los visitamos, Saludos. a ver, ¿cuándo hacemos el programa desde ahí, mi querida Blanquita? Claro. Sí, claro, claro, nos daría muchísimo gusto. Ya nos reportamos. Qué bueno que nos ve, es un honor público como usted, nos enaltece. Enhorabuena. Sí, gracias, gracias. Muy bien. No, pues Blanquita al aire. Muñoz del Museo de Historia Mexicana. Una Fíjate, gran qué amiga, bien. una Muy gran bien. amiga y No. unos eventos muy interesantes que organiza, ¿no? Bueno, pues tenemos A ver. guardia de lujo el día de hoy. Ahorita no me da miedo nada. Aquí Ni la está. víbora que nos dicen aquí. Ah, caray, bueno, esa sí, A ver, porque esa sí sí, nos pica a Fíjate todos. que, nos dice Rolando, que es Cortinas, que acerca de una víbora, eso que sí es una leyenda. Efectivamente, por el municipio de Vallecillo, hace muchos años se encontró una víbora de casi 5 metros. La víbora de cascabel, lo mucho que pueden crecer hasta 2.80, ya de ahí metros, ya de ahí es extraordinario. Entonces la capturaron, la mataron y se la llevaron al Museo del Chopo en México, donde por mucho tiempo la exhibieron. Sinceramente no sé dónde quedó, pero ya todo lo demás es leyenda, que si le había crecido el pelo y los bigotes y demás, pero es parte de Es lo que la parte gente de- platica, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, pues le agradecemos a Rolando Cortina, que esta es su segunda llamada, ya quiere convertirse seguramente en colaborador honorífico. No, aquí estamos. Lo puede ser, bueno, en condición de que sean así de creativas. Me sus gustaría repetir la aportaciones. pregunta, maestro. Venga. ¿Quiénes fueron los tres personajes femeninos que participaron durante la batalla de Monterrey, no? Uno de los cuales, con O que uno o recomienden dos, sí, uno o ¿no? dos. Y ahí hay 5 libros más los que el profe... Vamos a ayudarles un poco. Una de ellas, su nombre es una colonia en Guadalupe. La señora Marcela de Jardín Español menciona o pregunta cuáles serían las tropas que llegaron a San Luis en 1913. Quiero pensar, en todo 1913 estuvo ocupado por el Ejército Federal, pero hubo una incursión de las tropas de Pablo González del Cuerpo de Ejército del Noreste, que bajando por el cañón de Santa Rosa, Ramberry, Galeana, Zaragoza, Doctor Arroyo, hicieron una incursión en la periferia de San Luis Potosí capital. Quiero pensar que se refiere a esas tropas, porque todo 1913 estuvo bajo el dominio del Ejército Federal, y no es hasta la primavera del 14 cuando ya el Ejército Constitucionalista, camino de Ciudad de México, encabezado por Pablo González, entra a la capital potosina. Muy bien. Otro dato, otra pista, esa cancioncita es de una de estas heroínas, la que estamos oyendo de fondo. No sé si se oye. Ay, perdón. A ver, Esa fue dedicada y fue escrita para una de estas heroínas, ¿no? vamos a escucharla. Es de la que no conocemos el nombre. De la desconocida. Si saben inglés, ahí van a sacar quién es. Muy bien. Yo no sé, pero como quiera sé quién es. Muy bien. Entonces, bueno, continuamos, dejamos entonces lo de las heroínas para el final y seguimos. Fuertes importantes o lugares importantes de la batalla de Monterrey. Había toda una línea de fortificaciones, comenzando por la parte del obispado, donde está el palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, el obispado. Ese protegía el lado poniente de la ciudad y protegía el Camino Real. También por el lado norte, las antiguas, ahorita de hecho había una imagen de las ruinas de lo que iba a ser la Catedral Nueva, en la esquina actualmente de Tapia y Guerrero, cuyos enormes muros de más de 3 metros, sillares, cuartones hermosos, esos fueron utilizados para construir la ciudadela y lo que los gringos le llamaron el Black Fort. Ahí se establecieron la compañía de tiradores extranjeros, que la recordamos como la Legión de San Patricio. Hacia el oriente, cerrando los caminos hacia Guadalupe, estaba el Fortín de la Tenería, donde actualmente el cruce de la calle de Washington y Héroes de 47. En el cruce de Héroes de 47 y González Ortega estaba el Fortín del Rincón del Diablo, que ahorita lo mencionaste. Y en la esquina de Padre Mier y Naranjo estaba el Fortín de la Libertad. Y lo que actualmente es la Casa del Campesino era el Fortín del Hospital. Y por el lado del río había una serie de atrincheramientos, y cruzando el río en la Loma Larga, inclusive aquí donde estamos ahorita, estaba el Fortín del Soldado y el Fortín de la Federación. Y el obispado. Y el obispado. Pero si quieres mencionarlo, ¿cómo comienzan los combates? Que fueron el 20. Bueno, en el marco del 250 aniversario de la Fundación de Monterrey, un excelente regalo que nos traen los ejércitos norteamericanos. Empieza la refriega. Bueno, la idea es, los norteamericanos estuvieron asentados en el Nogalar. Así es. El Nogalar, esta zona que está justamente atrás del Hospital Metropolitano, toda esa zona donde hay muchos ojos de agua.
Incluso en un recorrido que hicimos con los amigos de la Batalla de Monterrey, la gente de ahí nos comentaba varias cosas interesantes. Por ejemplo, en tiempos de lluvia, en una de las casas que está sobre las vías del tren, en la sala se abre un pozo y el agua brota como si fuera una fuente, ¿no? Entonces, de los datos que nos parecieron buenos, ¿no? En otra casa, la señora nos platicaba que varias personas del INAH seguramente fueron a hacer excavaciones y encontraron un cuerpo en el frente de su casa, ¿sí? Y entrando un poco más a la leyenda y todas esas cosas, pues a 2 cuadras de la casa de esa señora se apareció un soldado, que después de las 6 de la tarde, ahí estaba fijo, así como nuestros amigos, ¿no? Ah, caray. Entonces... ahí que se aparece, entonces no por miedo, sino por falta de tiempo, traíamos mucho tiempo, no pudimos ir a verlo, pero no fue miedo, ni mucho menos. Pero bueno, es parte del folclore. Esto no está documentado ni mucho menos, es parte de lo que la gente cuenta. Entonces de ahí parten hacia la ciudad de Monterrey tomando el camino de Santo Domingo, que viene siendo Diego Díaz de Berlanga actualmente, ¿no? Sí, tomaron lo que se le llama el camino del Hawái. Oh. El Hawái está actualmente donde está el cruce de Ruiz Cortines y Gonzalitos. Estamos en la fresca y lluviosa mañana del 20 de septiembre. Cuando hacen el movimiento ofensivo hacia el poniente para cortar el camino real, ahí es cuando truena el cañón. Pero imagínense esa ciudad silenciosa, esa ciudad bajo los presagios de muerte y el retumbar del cañón, que son las baterías que estaban en la parte superior del obispado, más las baterías que estaban en la ciudadela. Esos fueron los primeros cañonazos. Las tropas americanas llegan hasta el Hawái es un ojo de agua, Ruiz Cortines y Gonzalitos, y se retiraron. Esa noche cae una lluvia, una gran tormenta. Imagínense cómo estaban los campos anegados, y es a las 7 de la mañana del 21 de septiembre, como mencionaba el capitán de artillería Juan Servín, se hace un movimiento por el ala oriental. ¿Cuál era la idea? Hacer un ataque diversivo para atacar las tenerías y atacar el Rincón del Diablo. Y lo que iba a ser un ataque diversivo se convirtió en el día más sangriento. Ese día, tanto las tropas encabezadas por don Juan Servín, que aquí nos acompaña, ahí en las tenerías, como las tropas bajo el mando de don Francisco Mejía, en el Puente de la Purísima, atrás del Museo de Historia Mexicana, y en el Rincón del Diablo, dieron una gran batalla, dieron un combate muy feroz, y ese día se ganó la batalla, lo rechazamos con grandes pérdidas. Y es cuando aquel famoso parte de las tropas le dicen a Mejía: señor, se nos acabó el parque, y es cuando él responde: no se necesita parque cuando se tienen las bayonetas. Eso los enardece, trepan a los parapetos, y es en ese momento en que las tropas americanas se retiran. Y es cuando hace una salida la caballería de Torrejón, que estaba en la ciudadela. Ese fue el momento en que nos hubiera sonreído la fortuna. Desgraciadamente la caballería no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque como obviamente son animales de sangre, no pudieron avanzar por el fango, y eso hizo que lo que hubiera sido una decisiva victoria se convirtió a la larga en una derrota. Y viene luego la toma del fortín del obispado, y de ahí empieza muy duro, muy difícil aquel combate. Dice Ampudia en su autodefensa, su manifiesto, que lamentablemente la gente ahí desobedeció las órdenes de que se mantuvieran a la defensiva, salieron de los parapetos, y lógicamente los norteamericanos, con la superioridad de las armas, los vencieron, y luego enderezaron los cañones hacia la ciudad y empezaron a bombardear la ciudad. Ahí empezó la debacle mexicana en esta batalla de Monterrey, que sin embargo Pedro Ampudia consiguió una capitulación honrosa, no una rendición incondicional. Eso es importante, Sí, ¿por qué señalar, ¿no? Saludos a Chayito Rodríguez, así dice: excelente programa, veo el canal desde que está Crónicas, por favor extiendan 1 hora más, tanto conocimiento de los 3 expositores no es suficiente con el tiempo que se da. Pues muy agradecido, ¿no? El maestro Emilio Garza, saludos, un abrazo para todos y aprendiendo pues aquí con nosotros, ¿no? También nos mandó mensaje la señora Alicia González, Cristina Duque, Silvia Esquivel, Alma Vega, Eder Ceja, todos están al pendiente, ¿no?, del programa. Y que bueno, pues esperamos, a ver, querían decir algo. Sí, yo nomás, en la prensa de hoy aparece que ya los Estados Unidos se llevaron los restos de los soldados norteamericanos que habían rescatado los arqueólogos de Lina, y que los habían estudiado, investigado y demás. Mi pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿Qué nos dejaron? Porque esas investigaciones, esas excavaciones, el estudio, consolidación, conservación de los huesos de estos cadáveres se hizo con dinero del pueblo mexicano.
Generalmente estos intercambios culturales se dan entre países, pero pues tú Te me doy, das me y yo das, te te doy, doy, me ¿verdad? das, sí. Es muy loable lo que hacen los norteamericanos. Se podrán tener todos los defectos del mundo, pero ellos recogen los hombres que dejan atrás, heridos, muertos de la batalla de Afganistán, de Vietnam, de Irak. Los andan buscando todavía incluso, pero estos son de 170 años antes. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué nos dejaron? ¿Qué nos dieron? Esa es la pregunta. Bueno, pues estamos ya prácticamente acercándonos ya al final de este programa. Le insistimos en que usted se comunique con nosotros, lo puede hacer durante el programa, después del programa. Quiero recordar las repeticiones que son, mi querido. Viernes 10 de la noche, domingos 6:30 de la mañana y 4 de la tarde. Ahí estamos. Y también en el canal de YouTube, Crónicas de Ayer y Hoy TV. Crónicas con acento en la O para que aparezca ahí de inmediato. Y bueno, los libros, no sé, seguimos recibiendo llamadas después Seguimos del programa, recibiendo ¿no? llamadas y luego ya las contestamos y les haremos llegar porque hay libros para Sí, todos. sí, y también se pueden al Facebook de Leonardo Martínez Hernández, a su teléfono, y hay libros suficientes, hay para todos. Historia Regia reviviendo el ayer, Leyendas Regias, Crónicas de Ayer y Hoy TV, son las tres plataformas, más el Facebook del maestro, que es... Héctor Jaime Treviño Villarreal. Y Juan José Silva Benítez. No, pero la página también. Es Monterrey, su gran historia. Entonces ahí están las plataformas desde las cuales estamos nosotros trabajando, entonces ahí pueden también con toda confianza. Bueno, pues Y agradecer a los- agradecerles que yo reconozco que todo este tiempo estuve con un ligero escalofrío aquí, no sé por qué sería, pero bueno, así suele suceder con este tiempo. Lo atribuyo a los cambios climatológicos y no a otra cuestión, porque si no luego le tenemos que mandar una pregunta ya como lo de la víbora, a ver si, Yo no, si olvídate. ya ese tipo de cosas ya no. Les quiero agradecer por supuesto a mis compañeros, a mis invitados extraordinarios como siempre. Agradecer a nuestro equipo de producción y principalmente a ustedes, estimados televidentes, que nos siguen, que ya están creyendo en este programa, que nos estimulan, que nos orientan, que nos animan y bueno, pues estamos simplemente trabajando por ustedes. Este fue un programa más de Crónicas de Ayer y Hoy. Muchísimas gracias.